nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Sean bienvenidos una vez más al segundo capítulo de Darkseid de tu ídolo. El día de hoy vamos a estar hablando de un personaje bastante polémico. Fue admirado por muchos y rechazado por otros. Uno de los representantes de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara. Como es costumbre, vamos a estar repasando los datos más relevantes de su vida. Ernesto Che Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Fue el hijo mayor de 5 hermanos. A los 2 años de edad fue diagnosticado con asma, condición que lo acompañó a lo largo de su vida. Tuvo una infancia acomodada, pero no toleraba el hecho de que sus padres le corrigieran porque lo consideraba injusto. En cuanto a su vida amorosa, a los 15 años de edad se enamora de su prima apodada Negrita. Más tarde, en plena juventud, se enamora de María del Carmen Chichina, a quien conoce en el colegio y frecuenta hasta su ingreso en la escuela de medicina. María del Carmen pertenecía a una familia de terratenientes, los cuales reprobaban la relación que mantenía con Ernesto, porque la condición de él era precaria. Él le propuso matrimonio en 2 ocasiones y fue rechazado. Ernesto quedó devastado. En el ámbito académico, Ernesto concluye sus estudios en medicina. Su rendimiento académico era regular y se ausentaba con frecuencia. Solamente asistía a los exámenes. En el área médica tuvo especial interés por comprender las alergias y este tema dedicó a su trabajo especial de grado. Una vez graduado se dedicó a viajar por Latinoamérica, donde ejercía de enfermero en los bancos mercantes. Llegó a escribir en su diario de viajes por América Latina entre 1951 y 1952, degollaré a todos mis enemigos, lo que da una idea de los inicios de la patología de este hombre. Vivió en México por varios años y allí conoce a los hermanos Castro, con quienes comparte sus ideales. Es allí donde comienza su formación para liberar a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. Entre los fragmentos de entrevistas a personas que conocieron a Guevara, destacaron los comentarios de Miguel Sánchez el Coreano, quien entrenó a los expedicionarios del Granma en México. El coreano, llamado así porque combatió con el ejército estadounidense en la guerra de Corea, retrata al Che como un sádico que atrapaba gatas preñadas en México y las anestesiaba para hacer experimentos médicos. Cuando terminaba las disecciones de los felinos, a los que vivían todavía los sacaba por el rabo del saco, donde los llevaba y los tiraba contra el pavimento, relata en su libro. Por otra parte, así describía Guevara su primer asesinato en la época de la guerrilla. Acabé con el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32 con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias, no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con una voz sin temblar, muy lejos del miedo: arráncala, chico, total. Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. Pero refiriéndose a ese primer asesinato, el Che le escribió a su padre en una carta: tengo que confesarte, papá, que en este momento descubrí que realmente me gusta matar. Una vez Ernesto y su grupo triunfaron en la llamada revolución, se conforma la denominada Comisión Depuradora, que consistía en llamar a juicio al personal del ejército del Fulgencio Batista. Esta comisión operaba en 1959 en La Cabaña. Relatan en el libro, en primera persona, cómo la mayoría de los expedientes para fusilamiento solo contenían mentiras con sentencias ya dictadas de antemano, hasta el punto que Guevara personalmente señalaba con un lápiz o una pluma a los que iban a ser fusilados. Cuenta Napoleón Vilaboa, que formó parte de la comisión depuradora. La documentación indica que Ernesto fue responsable de 1.118 fusilamientos. Consideraba que para enviar hombres al pelotón, las pruebas judiciales eran innecesarias, siendo estos procedimientos un detalle burgués y arcaico.
Refería: esto es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro. En lo que respecta a los fusilamientos, él declaraba en las Naciones Unidas en 1964: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Otro aspecto en el que el Che puede ser extraordinariamente criticado es que fue el quien creó el primer campo de trabajo en Cuba, donde metían a funcionarios o militantes del Partido Comunista que no habían cumplido con las normas y que no eran lo suficientemente revolucionarios. Este fue el primer paso hacia los campos de trabajo forzado que hubo en Cuba en los años 60. Tristemente es conocido como Unidad Militar de Ayuda a la Producción UMAP, donde fueron encerrados homosexuales, católicos, adeptos de las religiones afrocubanas. El Che Guevara tiene una gran responsabilidad en la creación de estos campos de trabajo que fueron una vergüenza para el régimen castrista. Una vez revisadas las documentaciones que relatan los datos más relevantes de la vida de Ernesto Che Guevara, podemos indicar o podemos definir que Ernesto Che Guevara padecía un trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno de personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de los 15 años y deben cumplir con 3 o más indicadores. Es decir, que para nosotros poder realizar un diagnóstico, en el caso del Che Guevara, él debió haber cumplido 3 o más indicadores para dicho diagnóstico. Vamos a iniciar describiendo el primer ítem que nos indica el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales para el cumplimiento del trastorno de personalidad antisocial. Dice: fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención. Podemos determinar, a través de toda la documentación revisada, que Ernesto apoyó movimientos insurreccionales revolucionarios a través de guerrillas armadas, motivo por el cual era una persona perseguida por los gobiernos institucionales de los países. El otro criterio nos habla de la deshonestidad o la impulsividad. Tal y como hemos mencionado, Ernesto manipuló e inculpó a personas de traidores a la revolución, condenándolos al fusilamiento para obtener un beneficio personal, es decir, implementar el movimiento revolucionario y también por placer. El otro indicador nos plantea el área de la despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Ernesto Che Guevara estableció campamentos en áreas inadecuadas para operaciones. Su escasa formación militar y negligencia condujeron que numerosos guerrilleros fueran enviados a combatir, sabiendo que las condiciones de terreno estaban en su contra. Otro de los criterios plantea la irresponsabilidad persistente indicada por la incapacidad de mantener un trabajo. El Che fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de Industrias. En todos ellos primó su incapacidad profesional. Y por último tenemos la falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado a otros, ya que el fin, en este caso para él, justificaba los medios y todo era para implementar su revolución. Para finalizar, debemos destacar que Ernesto Che Guevara fue un médico que violó en numerosas oportunidades el juramento hipocrático. En su apartado "La salud y la vida serán las primeras de mis preocupaciones". Por su parte, disfrutaba de matar como un medio conducente de imponer sus creencias políticas. Según la biografía, la única vez que se mostró más humanitario y vulnerable fue cuando fue capturado en Bolivia y manifestó un mensaje que quedará para la historia: no me maten, valgo más vivo que muerto. Para concluir, les dejamos uno de los pensamientos e ideales del Che para que ustedes mismos extraigan sus propias conclusiones. El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre y debe continuarse la ruta de la liberación, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas. Actualmente, la imagen del Che Guevara es utilizada por muchos movimientos como un símbolo de liberación. Frente a la mirada de Ernesto se reprimió y asesinó a muchas personas que pensaban distinto solamente por saciar su sed sangrienta de revolución. Bueno amigos, este ha sido todo el análisis que teníamos planteado para el día de hoy. Recuerden darle manito arriba y suscribirse al canal y compartir con otras personas que tengan interés en esta clase de contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.